Salud. Hola, hola, ¿cómo Vale, están? Bienvenidos al Museo Regional de la Araucanía. Hoy estamos en una nueva charla, finalizando este ciclo, más que mirar, develar. Esta es la quinta charla ya que hemos tenido durante 2 meses, entre julio y agosto, con gran éxito, así que estamos muy agradecidos de todas las personas que han participado, nos han comentado y las que nos van a ver hoy día también. Hoy ha sido un día especial, hemos tenido un día hermoso en la Araucanía, con calorcito, ya se aproxima, parece la primavera, así que estamos felices. Tenemos un invitado especial que pueden ver por ahí, ya, José Miguel Ramírez, que lo van a presentar ya en un ratito. Y yo les quiero transmitir que estamos preparando un nuevo ciclo, un ciclo en honor a la fotografía, que está el mes de la fotografía en agosto, así que la próxima semana ya lo pueden ver en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en la página web, que va a ser una charla, una semana completa orientada a la fotografía, así que los invitamos a que después de la charla puedan ver el ciclo que tenemos preparado para ustedes, así que estamos muy contentos por eso también. Desde ya pueden empezar a hacer preguntas, contarnos también de qué lugar nos están mirando, porque nos interesa mucho saber también de qué lugar nos pueden estar mirando en este momento. Y sin nada más, dejo con ustedes a Miguel Chapanov, director del museo, que nos va a presentar el invitado de hoy. Muchas gracias, Merlín. Buenas tardes a todas y todos, amigos y amigas del Museo Regional de la Araucanía. Estamos con una nueva charla hoy día, muy interesante, un tema que a mí en lo personal también me apasiona mucho y que además está en boga hoy día, está de moda y hay harta discusión en torno a este tema, ¿no? La charla de hoy se llama Contactos Transpacíficos Prehispánicos, Navegantes Polinésicos en las Costas Mapuche. Y le va a presentar un amigo también de muchos años, José Miguel Ramírez Aliaga. Él es arqueólogo, investigador asociado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, y quien no sé, ahí José Miguel lo va a explicar, pero yo creo que por lo menos unos 30 años lleva trabajando e investigando los contactos marítimos entre el cono sur americano y Polinesia, ¿no? Él trabajó además muchos años en Isla de Pascua, ha estado en Polinesia desarrollando investigaciones con investigadores polinésicos también, de Nueva Zelanda, etcétera, así que tiene una gran experiencia en torno a este tema. Y es un área para nosotros tremendamente interesante también como museo, ¿cierto? Porque nos hace cuestionarnos, nos hace preguntarnos respecto de las posibilidades de contacto de las antiguas poblaciones que ocuparon la costa araucana, la costa mapuche, y sus posibles contactos, ¿cierto?, con navegantes polinésicos en tiempos prehispánicos. Hay harto que decir en torno a este tema. Tiene que ver, ¿cierto?, con las corrientes de navegación. Probablemente la expansión polinésica, ¿cierto?, tiene un sentido de expansión hacia el este, es decir, hacia América. Tiene que ver con la corriente del Niño, ¿cierto? Tiene que ver con los vientos alisios, tiene que ver con la experiencia navegante de los polinésicos, y tiene que ver también probablemente con vestigios que pudiesen haber quedado acá, de distinto tipo, como evidencia de su presencia en tiempos prehispánicos. Bueno, sin más, los voy a dejar con José Miguel Ramírez Aliaga. Él es arqueólogo, investigador asociado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, con la ponencia o presentación Contactos Transpacíficos Prehispánicos, Navegantes Polinésicos en las Costas Mapuche. Buenas tardes, José Miguel, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, en Viña. Estoy por Perfecto, acá, desde más al Viña. norte. Y acá hace frío, Bueno, José Miguel, lamentablemente. Hace te mucho frío en dejo, el norte. te dejo con tu presentación. Cuéntanos de tu trabajo, de tu experiencia, de tus hipótesis también en relación a este tan interesante tema, ¿no?, que tiene que ver con la navegación prehispánica entre Polinesia y los contactos entre Polinesia y el cono suramericano, particularmente la costa mapuche. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que he hecho tantas veces esta misma presentación, incluso en el museo, hace muchos años atrás.
Así es. Y fue muy simpático eso. Me acuerdo perfectamente de uno de los participantes, Juan Painemal, no sé si anda por ahí. Yo estaba muerto de susto, me acuerdo, porque pensé, los mapuches me van a decir, estáis loco, esto es un ridículo, etcétera, etcétera. Y fue muy receptivo, fue muy agradable hablar con él. Había poca gente en todo caso, pero esto es muy antiguo. La verdad es que yo me meto en este tema hace como 30 años, pero es muy antiguo este tema de buscar conexiones fuera de América. Y en una época, hace 30 años, era muy mal visto, porque aparecía como totalmente fuera de moda y aparecía como el hiperdifusionismo que se había olvidado en la historia de la antropología hacía mucho tiempo. Entonces era como ir contra la corriente, absolutamente. Sobre todo que yo partí el año 87 exactamente con eh, una experiencia, a partir de una experiencia personal con Heyerdahl, famoso Thor Heyerdahl. Nadie se acuerda de él. Cuando yo hablo en las clases de Heyerdahl, todos me quedan mirando, gente joven. Recién hice un curso sobre Rapa Nui, en fin, y nadie lo ubica, pero ahora renace de las cenizas gracias a un estudio que se publica en Nature sobre conexiones genéticas con una población de Colombia, pero revisando más a fondo el tema resulta que ni siquiera eran del Pacífico, sino que una población del lado del Caribe, lo que era una cosa rarísima. Entonces, bueno, ya he hablado de eso, pero ahora armé otra cosa, porque pensando en el mundo mapuche, probablemente desde los mapuches, uno dice, bueno, aquí tenemos los mapuches, que tienen una historia muy larga en el continente, tenemos fechas ahora muy, muy, muy antiguas en América, cosa que hace unos años nomás era impensable, y se acaba de publicar, de hecho, hace unos días, hace un mes atrás nomás, un dato extraordinario que es decir, está atrasando la llegada de los primeros inmigrantes a América desde Asia a 30.000 años, tranquilamente. Así que todas esas fechas antiguas que escuchamos alguna vez, que se descartaban porque era absurdo, hace mucho tiempo se habla de que en Brasil había fecha de 30.000, y hay una fecha antigua por ahí de Monteverde, también, que anda por los 30.000, pero se quedó ahí guardada porque les costó a ellos mismos como unos 20 años que aceptara la primera fecha, que era 1000 años antes que el famoso cuento de Clovis. Entonces preparé un poco con monitos, porque es mucho más fácil hablar. Yo siempre hago clases con apoyo gráfico, que sobre todo en este año que fue todo virtual, era imprescindible estar mostrando la imagen, o sea, hablar de una cultura sin mostrar era más difícil todavía, sobre todo a distancia, sin poder hacer el show en persona ahí, mostrando objetos y qué sé yo. Así que les voy a compartir la pantalla con este PowerPoint que preparé, eh, porque es mucho más fácil además y orientar un poco la presentación, porque si no es fácil irse por las ramas. Seguramente yo te cambié el título inmediatamente y también cambié de grupo. Ahora ya no se llama centro, o sea, sigue existiendo el Centro de Estudios Avanzados, pero ahora estoy agregado a un grupo interdisciplinario de investigación avanzada, que es la misma casa en el fondo, pero esa es modificación actual. Y concreté esto de hace 1000 años porque justamente lo que quería mostrar es que esto es algo que sí ocurrió, fue algo muy, muy puntual en términos espaciales y también temporales. Y no sabemos realmente si ocurrió efectivamente, cuál fue el grado de impacto de ese contacto en algún punto de la costa. El tema es que ahora parece que tenemos más puntos de contacto de lo que suponíamos. Y eso eventualmente va a ir creciendo en la medida que otra gente se meta y descubre más cosas. Es decir, esto, no sé, pues lleva tantos años que si aparece una evidencia es como decir, descubrir la pólvora de repente. Entonces, el primer dato es que aquí tenemos población humana que son nuestros antepasados asiáticos. O sea, y eso es muy interesante porque tanto los polinésicos, por un lado, como nosotros, americanos, tenemos una raíz asiática. O sea, los polinésicos vienen de Asia, ¿cierto? Y atraviesan todo el Pacífico hasta Rapa Nui, supuestamente. Que es un camino muy difícil. Es decir, llegar a Rapa Nui ya es difícil y colonizar Rapa Nui es lo más difícil que hay. De manera que si pensamos en la circulación de las corrientes en el hemisferio sur que tú mencionabas al principio, la lógica es que vengan hacia el sureste. Es decir, desde el centro de la Polinesia lo más difícil es seguir en línea recta hasta Rapa Nui, porque además hay 2000 kilómetros de distancia entre Pitcairn, que es la isla más cercana, por donde pasaron los polinésicos, y de hecho por eso que costó tanto comprobarlo con navegación a la antigua, y eso fue recién en el 99 cuando la Juculea famosa,
catamarán polinésico terminó de cerrar el círculo polinésico, partiendo de Hawái, llegando hasta Nueva Zelanda, por todo el centro del Pacífico, y recién lograron conectarse con el extremo sureste del triángulo polinésico el 99. Y fue muy difícil, fue realmente una suerte que le achontaran, porque la corriente se los trae hacia el sur, inevitablemente, sureste, digamos. Entonces, bueno, primero el contexto, aquí estamos hablando de la última glaciación, o sea, nuestros primeros ancestros entraron a América en la última edad del hielo, en la era del hielo, cuando aquí había otro tipo de fauna, la megafauna del Pleistoceno. Entraron por tierra, la gente cree que aquí existe un puente de hielo que conectó Siberia con Alaska, y la verdad es que lo que ocurrió durante esta última glaciación es que el frío consolidó enormes masas de agua sobre los continentes, de manera que bajó el nivel del mar, y ahí el fondo marino actual está como a 50 metros, de manera que si el mar baja 100 metros, queda un enorme espacio terrestre que se seca por miles de años, y por ahí entra y sale animales de todas clases, digamos. Hay animales que entran de Asia a América y hay animales que salen de América a Asia. De hecho, tú, los ancestros de todos los camélidos de la Tierra tienen un origen, según los especialistas, en Norteamérica. Y hacia el sur derivan en nuestros camélidos andinos, guanaco, finalmente la llama domesticada, etc. Y hacia el otro lado del planeta se convierten en los dromedarios y los camellos. Y desde Asia entra mamut, ponte tú. O sea, durante miles de años existió esa conexión. En el último año lo que había es comprobar una antigua hipótesis que era la ruta costera. Al parecer fue mucho más práctico caminar por la costa que atravesar, sobre todo Canadá, que fue cubierto completamente por los hielos. Por mucho tiempo se habló de un corredor transcanadiense, en fin. Y bueno, el periodo que nosotros llamamos en la arqueología americana el Paleoindio, que es la época de estos cazadores de megafauna, pero que también tenían una recolección muy intensiva. Lo que pasa es que siempre asociamos al cazador, al cavernícola, como un tipo que anda desesperado, mata en mata, para cazar un gran mastodonte y con eso poder saciar el hambre, como si estuvieran muertos de hambre. Y la verdad es que no es así. En general hay mucho más recolectores que cazadores. Y eso tenemos una evidencia extraordinaria en Chile, que es Monteverde. Y bueno, de ahí la gran discusión durante 20 años costó mucho que los norteamericanos aceptaran que había un sitio en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt, Monteverde, famoso Monteverde. Costó 20 años que lo aceptaran, o sea, tenía que ser Clovis antes, Clovis first, el famoso paradigma de Clovis. Muy entretenido porque además después surgieron arqueólogos norteamericanos que hablan de una conexión con Europa, como incluso posible origen de esta tradición cultural Clovis, que es un tipo de punta proyectil al final. Obvio que también va a costar 20 años que lo acepten, el establishment norteamericano. Y bueno, están apareciendo sitios ahora, recientemente, como les contaba, hace un mes se publicó sobre un sitio en México, en el norte de México. En una cueva se encontraron mucha evidencia que llegan hasta 26.000 años y un poco más, y eso hace que el inicio de la colonización o de la inmigración asiática a América anda por los 30.000 tranquilamente. Bueno, después de eso viene un periodo muy largo cuando se termina la última glaciación y se mueren, se extinguen todos esos animales, la megafauna, el mamut en Chile, el gonfotero, nuestros milodón en Patagonia, etcétera, el tirante de sable, etcétera, etcétera. Hay un periodo muy largo que se llama arcaico, en general en toda América, de norte a sur, el periodo arcaico, que es este periodo que es como de transición, pero resulta que son miles de años, miles de generaciones vivieron ahí. Y que simplemente mantiene un modo de vida de cazador-recolector, pero sin la megafauna, y con el tiempo empiezan a desarrollar un acercamiento mucho mayor a ciertas especies silvestres primero, de flora que se convierte en plantas domesticadas. Y ahí con el maíz se empieza a aparecer las sociedades complejas, en las áreas nucleares primero, en Mesoamérica, en área andina, etc. Y nos llega de rebote hasta el sur de Chile. Y eso es súper interesante porque justo es ese periodo en donde se producen estos desarrollos que tienen que ver con nuestro origen y la formación de la cultura mapuche finalmente. Es decir, nosotros derivamos de todo esto anterior, te fijas, el conocimiento que desarrollan
desde el Paleíndo, a lo largo del arcaico, no se pierde, es un conocimiento acumulativo en el fondo, que llega hasta nosotros al final. De hecho, lo de Monteverde es extraordinario, porque justamente ahí se reconoció por primera vez el conocimiento sobre los vegetales y sobre las algas, etcétera, a larga distancia. Eso llega hasta hoy día, finalmente. Entonces, hay un momento culminante de nuestra historia que es muy, muy interesante, porque los datos genéticos, ya les voy a mostrar algunos datos ahí, sobre todo el periodo alfabeto temprano, que aparece de la nada, como que surge, a veces usamos la palabra aparece en contexto arqueológico, la alfarería, la cerámica y la agricultura, como algo explosivo, súper desarrollado. De hecho, en este periodo hay un tipo de alfarería muy compleja, con una tecnología exquisita, con decoraciones, con modelado, en fin, en nuestro territorio, lo que hoy día es Chile, a este lado de la cordillera de los Andes, desde el norte chico hasta el sur. Y eso es muy interesante. Aquí hay una población que después se separa, en periodos, en áreas, y hablamos del norte chico, la zona central y el sur, como que son cosas autónomas, pero originalmente eran algo muy, muy consistente, que tiene una raíz común y que viene de otra parte. Es decir, no llegaron aquí de la nada tampoco, no eran ni fenicios ni extraterrestres. Entonces, por ese periodo, al final de ese periodo del alfabeto temprano, ocurre algo en América que significa visitantes de otras partes. Ya teníamos miles de años de evolución y de repente tenemos estas visitas curiosas, digamos, en la historia. Pero este es un mapa genial que muestra desde mucho antes, desde hace millones de años, el desarrollo de la humanidad, digamos, desde Homo habilis, etcétera, hacia Europa, por Asia, aquí a Australia, 50.000 años, y por todo Eurasia, Alaska, y aquí está el paso a Norteamérica, Centroamérica y el extremo sur de Chile. Ahí se destaca Monteverde al final, que es un sitio extraordinario. Y esto es lo que les contaba de lo que pasa en una glaciación en el hemisferio norte. Prácticamente todo lo que es Canadá hoy día desaparece bajo el hielo y se abre esto que es un estrecho hoy día, el estrecho de Bering, es tierra. O sea, Siberia se conecta con Alaska en una sola gran masa de terrestre, ancha, muy ancha, y por ahí entraron y se quedaron aislados aquí finalmente algunas especies, en fin, y por aquí entró el hombre. Y lo que hay es que esto es muy difícil de transitar en el fondo. O sea, la ruta lógica en realidad, excepto un periodo interglacial muy cálido que permita un tránsito por el centro, lo más lógico es por la costa. El problema es que cuando subió el nivel del mar, al nivel del mar actual, esta ruta desaparece, porque estuvo a 100 metros, tal vez, por ahí, entre 50 y 100 metros bajo el nivel actual. Entonces, al subir de nuevo, al calentarse de nuevo la tierra, qué sé yo, se derriten los hielos, vuelve a subir el nivel del mar. Y esa ruta se cubre, así que eventualmente las huellas de ese paso costero están a 100 metros, 50, 100 metros de profundidad hoy día. Así que hacer arqueología a esa profundidad, tú sabes mejor que yo, eres buzo, yo no, es muy difícil, pero hay algunos datos, ya hay algunos datos ahí de esa parte de la historia. Y esto muy rápido, la fauna que encontraron nuestros primeros colonizadores de América, ¿cierto? El tigre diente de sable, en el extremo sur de Patagonia, el milodono, el perezoso gigante, el mastodonte americano, un gran elefante peludo, aparte del mamut, que es mucho más grande. Y bueno, aquí está la tecnología que se desarrolla en Norteamérica, de unas puntas de proyectiles enormes, con un acanalado central a lo largo de la hoja, y después hay otra tradición posterior. Pero esto es algo que se mantuvo mucho tiempo en la arqueología norteamericana, sobre todo, hasta que aparece esto otro, que sobre todo Monteverde. Pero aquí hay otra cosa súper interesante que lo están planteando arqueólogos muy importantes de Estados Unidos. Stanford y Bradley plantearon una vinculación con Europa, un viaje de 20.000 años atrás de solutrenses del Paleolítico Superior de Europa, del norte de España y Francia, bordeando el casquete polar, al final, en la última glaciación, para llegar a Norteamérica, a la zona de Nueva York, digamos, y ahí ingresar con esta tradición lítica, digamos, de este tipo de hojas largas, en fin, mientras por el otro lado estaban entrando asiáticos. O sea, es una hipótesis súper interesante, este es un libro enorme. Ellos han tenido, por supuesto, mucho rechazo a la mayoría de los arqueólogos norteamericanos, pero hay algo ahí, eventualmente, algún día, a lo mejor en 20 años más lo van a aceptar todos. Y esto es lo que tenemos finalmente de la inmigración. O sea, hace 50.000 años probablemente no había seres humanos en América.
en general, y tal vez hace 30.000 ya están ingresando por diferentes vías, y se empiezan a separar, se empiezan a aislar en diferentes territorios, hasta el extremo sur, y ahí, como les contaba, ya tenemos fecha 30.000 en México, y las antiguas fechas 30.000 en Brasil, y este componente temprano que anda por los 30.000 y que no se ha vuelto a excavar, pero ya hay una segunda fecha Monteverde que anda por el 16.000 más o menos antes del presente. Bueno, hay muchos mapas, yo encontré varios de estas versiones, ¿cierto? Aquí está la ruta costera, sobre todo, que parece muy interesante, porque evidentemente la posibilidad incluso de navegación hace que sea mucho más rápido el flujo, porque no te encuentras con grandes ríos, ni desiertos, ni qué sé yo, todo lo que interrumpe el tránsito de personas que van caminando. En cambio, en una embarcación, por muy ligera que pueda ser, es mucho más fácil avanzar más lejos, costeando, digamos. Así que bueno, eventualmente esa ruta, incluso se habla de algo muy interesante en el caso del extremo sur, de la ruta de las algas, como una especie de carretera virtual, digamos, marina, costera, donde había muchos recursos, en fin, que habría permitido ese avance mucho más rápido hacia el extremo sur, por la costa del Pacífico. Y bueno, de la evidencia hay miles en América, y en Chile tenemos sitios clásicos, como el antiguo Tahuatahua, en San Fernando, el sitio Quereo en Los Vilos, donde vemos esta cornamenta, un ciervo que uno no se imagina, un gran, el pudú tiene unas cornamentas chiquititas, pero aquí hay un gran ciervo en los pantanos con una gran cornamenta, como 1 metro de largo, que se encontró en este sitio fantástico de Quereo, al sur de Los Vilos. Y aquí, bueno, el gran sitio de Monteverde, que es este pequeño esterito de Chinchihuapi, donde la erosión hizo que apareciera un molar de mastodonte primero, y después, bueno, Tom Dilley y un montón de gente de la Australia, en fin, excavaron diferentes temporadas, encontraron cosas extraordinarias porque se logró conservar una cantidad enorme de material orgánico, incluso estructuras habitacionales, o sea, no hay otro sitio de esta época con estructuras habitacionales que se conserven, vegetales, una cantidad enorme de vegetales, que incluso hablan de un conocimiento de plantas medicinales. Incluso hay un bollito, alguien masticó un bollo de una variedad de especies vegetales y algas, y lo escupió después de sacarle todo el jugo, y eso se conservó ahí. De manera que hay una cantidad, docenas de especialistas que han analizado todos esos materiales, de todo tipo, polen, qué sé yo. Y de aquí surge el primer dato, que este conocimiento de la naturaleza fue súper profundo ya en esa época. Es decir, ellos conocían cosas que había en la costa a 100 kilómetros de distancia, en el interior a otros 200 kilómetros de distancia. Es decir, uno empieza a tener una imagen tan diferente de lo que teníamos normalmente sobre estos rústicos cazadores recolectores. Incluso aquí aparece una especie de estructura de una casa con una fundación, digamos, una habitación, una forma muy extraña, y se interpreta como una especie de lugar de ritual o de sanación, algo simbólico eventualmente, por la asociación con vegetales especiales, medicinales. En fin. Hay restos de las fundaciones de estas habitaciones donde hay maderas, donde hay cueros de mastodontes, donde hay carne, hay una cantidad enorme de artefactos. Aquí unos trozos de madera con uniones de fibras vegetales en las bases de estas habitaciones, una cosa extraordinaria. Y bueno, finalmente, este es un dato anecdótico, pero después de 20 años, se reunieron aquí todos los detractores, los que se oponían con Dileja y con todos los que trabajaron ahí, Mario Pino, el gran conocido geólogo que participó en este equipo. Y bueno, todos estos amigos finalmente reconocieron que sí, que valía, después de 20 años, que estaba ok. Y en un bar ya, después de algunos tragos, alguien dijo, bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, dijo, ya, ok, vale. Y ahí se decretó la muerte del paradigma Chloe. O sea, aceptaron que era 1000 años, por 1000 años. O sea, ya llevamos 5000, 20.000 años de distancia. Otra cosa fantástica que está apareciendo en los últimos años es este sitio en Pilauco, en Osorno, que están entregando datos. Esto también hay en otro lugar, también hay esta huella humana en Pilauco, es notable. Se hizo un estudio mecánico sobre cómo quedó ese porotito ahí, por ejemplo, como el dedo pulgar de un pie derecho levantó el barrito que estaba en ciertas condiciones y dejó ese bolito ahí. Oh, una cosa increíble. Pero además hay otras cosas interesantes que están surgiendo, que cada vez, mientras más se sabe de este periodo, se complica más. Es decir,
tenemos este dato del hombre Kennewick, que es posterior, muy, muy posterior a estas primeras oleadas, porque son oleadas. No es que llegara uno y se cerró la puerta, no, hay docenas de oleadas eventualmente, y que muestra incluso un tipo físico distinto. Aquí aparece no el asiático clásico, que es el ancestro del 90% de nosotros, americanos, sino que un tipo físico que se asocia más bien a Japón, a la isla norte de Japón, Hokkaido específicamente, que son donde están los Ainu, que es un tipo físico distinto, una tradición genética distinta, y que también eventualmente dejó alguna huella. Al menos hay un personaje que llegó hasta América y que parece que lo mataron, parece que los que estaban ahí no le gustó nada que llegara alguien distinto, era como haber recibido un extraterrestre. Pero aquí me salto derechamente a nuestra historia, porque resulta que los datos que están apareciendo en Sudamérica son mucho más interesantes. Esto ya publicado en el 2001, con conocidos genetistas como Mauricio Moraga, antiguo profesor de la Chile, Eugenio Aspillaga, nuestro maestro en esa época, el Calogero Santoro, Bien Stander, en fin, y el gran Francisco Rockhammer, genetista, premio nacional, en fin, que hacen este análisis mitocondrial, que es el ADN que se transmite vía femenina. O sea, nosotros creamos todo por el lado de nuestra madre y de la madre, un patrón, un marcador genético que se puede identificar y que es más fácil de trabajar que el ADN completo. Y eso ha permitido hacer muchos avances a través de ese tipo de ADN mitocondrial. Y en este análisis que hacen en momias, se confirma algo que se sabe de la arqueología hace mucho tiempo. Desde Chinchorro tenemos evidencias de conexiones a través de elementos culturales. Con el Amazonas. El Amazonas está apareciendo hace mucho rato como una especie de caja negra, de donde salen cosas y cuestiones complejas. Es decir, no es una selva de unas poblaciones rústicas, todo lo contrario. Mientras más se sabe, más se ve la complejidad social que hay ahí debajo. Incluso gracias a tecnologías como el LiDAR están encontrando, y la deforestación también, están encontrando estructuras complejas, no casitas así nomás, sino que estructuras como las que están apareciendo debajo de la selva en áreas mayas, en fin. Hay algo ahí muy interesante porque resulta que también está detrás de lo mapuche. Es decir, ya lo sabíamos por el lado de la lingüística, ¿cierto? En el origen de la Mapudungún hay una raíz tacanopanoana, me acuerdo que decía algún lingüista hace mucho tiempo. No sé si estamos al día en eso, pero hace rato que se vincula el origen incluso de la lengua mapuche con lenguas que vienen de ese lado, amazónico, chaco paraguayo. Y bueno, aquí aparece este trabajo más reciente, ahora con Francisco Rothhammer en primer lugar y otros chilenos de diferentes, Janina en Londres, en fin. Y esto se publicó, incluso fue tan impresionante que se publicó en la prensa hace un año, algo así. Y bueno, una primera conclusión a partir del ADN mitocondrial es que un 86% de los chilenos tenemos una madre americana y un padre europeo. Es algo que lo sabíamos, digamos, entre comillas, como un conocimiento general, ¿cierto? Llegan los conquistadores y, por supuesto, generalmente venían solteros o solos, y aunque fueran solteros o casados, igual parece que hubo un gran mestizaje en América. Además que el 86% de nosotros tenemos un ancestro materno americano, nativa americana y un padre europeo. El 86% de los chilenos. Grupos genéticos que se definen con letras. Es una cuestión estándar, digamos, los genetistas. El haplogrupo se llama estas conexiones. A propósito que hay una conexión inestable, dice aquí. Pero bueno, un haplogrupo A es un grupo genéticamente homogéneo, entre comillas, que se ve en Asia y que está en Norteamérica y en el norte de Chile. Serían más bien los grupos aymara, quechua, qué sé yo. Y después tenemos otro grupo, el B, también de origen asiático, pero diferente origen, que también se concentran en el norte. Y después tenemos el grupo, me apuré mucho, esta cosa está muy sensible. Hay otro grupo que tiene una distribución mucho más extensa, más homogénea en
en cuanto al territorio, pero con variabilidad también a lo largo del territorio que es lo que hoy día es Chile, ¿no? Pero esto ocurrió mucho antes que existieran países. Y el D, que está también en América del Norte y en el extremo sur. O sea, aquí aparece claramente una distinción de los patagónicos en el extremo sur, que es obviamente a lo largo del tiempo se van aislando, y por eso que las mutaciones van generando estas divisiones y se pueden reconocer a través de análisis genético, y se puede hacer distancia genética. Y finalmente lo que aparece aquí, que es muy interesante, es que hay de este fondo común de nuestras poblaciones desde el norte chico hacia el sur, en lo mapuche. En lo mapuche incluye también en la raíz, digamos, eh, aunque después se separan, pero originalmente los primeros inmigrantes, ya estamos hablando del alfarero temprano en la práctica, o sea, hace unos 2000 años atrás, eh, nuestros antiguos ocupantes de esta parte del territorio, que tienen conexiones con el otro lado, aquí la cordillera parece como una divisoria, pero finalmente se distribuyen a este lado de la cordillera de los Andes, desde el norte chico hasta Chiloé, digamos, todo lo que es mapuche, los picunches de la zona central, en fin, y también los antiguos ocupantes del norte chico. O sea, en el alfarero temprano se ve una comunión cultural y una comunión genética también. Y se separan de los aymara quechua en el norte y de lo que es mapuche, y lo que es patagónico, probablemente, que incluye los canoeros y también los cazadores terrestres, o sea, tehuelches y de Tierra del Fuego y los Yámanas o Yaganes y Alacalufes, aunque los Alacalufes parece que tenían una distinción especial ahí, pero al parecer tiene que ver con otra cosa, en el aislamiento de ellos finalmente. Pero lo interesante para nosotros es que a nivel genético se empieza a ver que en esta área del territorio chileno, aunque obviamente que será la cordillera, porque eso no fue nunca un límite, hay una comunidad por lo menos de 2000 años, y donde está el origen de lo mapuche en términos culturales, de lo que se reconoce como etnia mapuche finalmente aquí, con un par de rasgos culturales, digamos, que son compartidos. Y es en esto que llamamos el alfarero temprano, entre 1000 y 2000 años atrás, el Molle del Norte Chico. Y aquí hay unas expresiones culturales en la cerámica de una exquisitez, por un lado, de la cosa estética y la tecnología, con estas figuras muy elaboradas y muy estilizadas, con decoración negativa, geométrica, con estas figuras sobre todo. Esto es muy bonito, a veces es difícil distinguir si es molle o si es bat o yoyeo en la zona central, o es pitren. Y es que justamente existe esta comunidad en esta época de estas expresiones culturales, y que están ahora sostenidas por la genética. Un elemento fantástico que también es compartido. El chamico, que se da también en todo este territorio, pero el uso de este tipo de pipas, que son las pipas que llamamos de T invertida, con forma de T invertida o acodadas, ¿sí? Bueno, están en el Molle, están en el centro de Chile y en el sur. En el complejo Yoyío, el mismo tipo de pipas, y también utilizadas para el mismo tipo de consumo, que normalmente se asocian a fenómenos sociales o rituales. Hay sitios increíbles donde hay verdaderos fumatorios, como un sitio que se llama La Granja, en el bypass de Rancagua. Y en Pitrén el mismo tipo de pipas. O sea, en el alfarero temprano de todo este centro-sur de Chile, o sea, desde hasta Coquimbo hasta Chiloé. Tenemos el mismo patrón cultural en el tipo de cerámica, no solo el tipo de cerámica, sino que en los conceptos que hay detrás de la cerámica y el consumo de tabaco, que normalmente los que conocen de la cultura mapuche está asociado a fenómenos rituales, a sanaciones, no al consumo diario como fumamos nosotros. Y bueno, el desarrollo que tienen posteriormente todos estos elementos llega a exquisiteces como estas quitas mapuches de piedra con un trabajo impresionante, como esta, por ejemplo, que tiene una serie de elementos simbólicos. Pero en la cerámica, volviendo a las imágenes de la cerámica, se comparte este patrón, por ejemplo, que es
nariz y ojos en relieve y ojos grano café. Complejo Yoyeo, Alfredo Temprano, 1000 a 2000 años atrás, en Chile Central. Y este otro elemento que es notable, porque esto es una característica de la cultura mapuche hasta hoy día, y viene desde el norte chico, zona central y en el Pitrén, que es lo van a reconocer claramente, ¿cierto? Este jarro asimétrico, Quechumetahue, que es el jarro pato, ¿cierto? Aquí tenemos los modelados en Pitrén con la carita típica, entonces podría ser perfectamente molle o yoyeo, ¿se fijan? O sea, hay una unidad ahí muy interesante en este periodo. Este es un sitio extraordinario que trabajaron ahí amigos, La Doina, Munita, Rodrigo Mera y otros en un sitio extraordinario, con este tipo de expresiones de la estética, eh, eh, de los modelados. Esta es una pieza extraordinaria que hay ahí, chiquitita. Y este tipo de figuras, que hay muchos de anfibios también, y el jarro pato que también aparece aquí, el Quechumetahue, que es un símbolo, se trabajó hace mucho tiempo, mujer casada mapuche, y que se mantiene hasta hoy día. Y está desde el Alfeo temprano en el norte chico, en la zona central y en el mundo mapuche. Esto es una fase posterior, la fase del vergel, que se mantiene el concepto, y hasta hoy día, hasta la artesanía, entre comillas, actual. Bueno, hay un punto ahí, hace 1000 años, que pasa algo en América. O sea, estamos felices nosotros con nuestros desarrollos, estamos terminando el alfarero temprano y de pronto algo pasa. Y uno dice, bueno, ¿esto qué pasó aquí? ¿De dónde salieron? Bueno, llegaron Eric el Rojo y Leif Erikson desde Islandia, por lo menos, llegan a Norteamérica, al extremo sur, en la costa del Atlántico de Canadá, con viajes que además están registrados en las sagas de los vikingos. O sea, aquí hay registro arqueológico y también histórico, súper interesante. Ahora, no se quedaron. Ellos dejaron una huella arqueológica en esa costa del Atlántico, casi en el límite con Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos. Hay evidencia física de eso, pero hay una evidencia mucho más entretenida, que es que los vikingos se llevaron, parece que no les gustó quedarse, preferían el frío de Islandia, pero se llevaron una polola norteamericana, una nativa americana, y su ADN mitocondrial existe todavía en Islandia. O sea, descendientes de esta chica nativa americana y su pololo vikingo quedó en Islandia hasta el día de hoy. Una cosa fantástica. Es decir, no dejaron huella aquí, pero se llevaron algo de América de vuelta. Y eso puede haber ocurrido muchas veces, ¿no? Y por otro lado, solo una imagen de que por esa misma época nuestros amigos polinesios estaban colonizando el último rincón de la Tierra, que era la parte más difícil para colonizar, seguramente, por eso se demoraron tanto, el extremo oriental de la Polinesia, o sea, llegar a Rapa Nui, como les decía. Pero para eso desarrolló una tecnología extraordinaria que se expresa en esta canoa doble o el catamarán, con velas de este tipo cangrejo, que sé yo, que eran muy móviles, podían ir en contra del viento, en contra de las corrientes también, es decir, con un conocimiento científico de la astronomía, en fin, una cosa extraordinaria que hicieron y que les permitió llegar hasta Rapa Nui y probablemente seguir varias veces, probablemente. Entonces, bueno, aquí yo me puedo extender eternamente, así que voy a tener que ir más rápido. Esto partió mucho tiempo antes, 1829 se estaba hablando de estas conexiones, pero eran las clásicas listas de objetos materiales normalmente que eran parecidos. O sea, esto de los paralelismos culturales siempre ha sido un problema, porque tú puedes encontrar cosas iguales aquí y en China y pueden haberse inventado en forma independiente. O sea, ¿cómo se comprueba que estos paralelismos que están en estas listas de paralelismos entre Polinesia y América son realmente producto de contacto? Y resulta que hay muchas posibilidades de formas de contacto que van a dejar diferentes tipos de huellas en un lado y en otro, porque en el contacto hay dos grupos que se enfrentan, no es solo uno que impone sobre el otro, en fin. Entonces no era fácil llegar a discriminar qué cosas podían ser, y de hecho todo esto está casi en la anécdota de la historia de la investigación sobre este tipo de evidencias, digamos, porque por un lado la gente se mueve, o sea, existe la difusión. O sea, durante mucho tiempo la difusión aparecía como una mala palabra en la antropología, pero si estamos viendo que esto venían de Asia hasta el extremo sur de América, hay una difusión de cultura ahí, obviamente, no solo de genes.
Y bueno, Paul Rivet, gran antropólogo 46, ya menciona esta conexión con, y es curioso que habla de la conexión, de la conexión por tierra y la conexión costera también, ya en los años 40. Pero este otro, la conexión a través de la Polinesia, pero conectándose con América, con 4 corrientes de migración. Y la evidencia que había de conexión, esto que ya se menciona en el año 38, que era desde Marquesas con Perú, con el extremo norte de Perú. Había algo así en duda. Y era nada menos que el camote, que ahora sí sabemos que es definitivamente algo americano que se traslada hasta el Pacífico y que debió ser trasladado por seres humanos. Y además se da una connotación aquí especial porque resulta que llega el cultígeno, el camote, la papa dulce de América, pero se distribuye en todo el Pacífico con nombre que serían derivados de la forma ancestral americana, en fin, que tiene varios nombres en América y se distribuye como Kumara, Nueva Zelanda, o sea, al otro lado de la Polinesia, y Rapa Nui. En fin, todos nombres que derivan de lo mismo. Y resulta que acá en Arauco también hay lo parecido. Cumanca, entre las cientos de variedades de papa en el sur de Chile. Bueno, en las Islas Cook aparece mucho más al oeste de Rapa Nui, 1000 años atrás, aparece el camote americano. Un mercado en Nueva Zelanda, al otro extremo, Kumara. Y otro elemento que es también americano, pero tiene una raíz asiática por el otro lado, la calabaza. Y aquí, como les decía, esto de las variedades de nombres, esto es un trabajo muy antiguo. Entre medio, Cumanca, entre miles de variedades de nombres que ya son españoles y otros mapuche, entre esas docenas de variedades de papa, esta variedad que es un misterio, Cumanca, que era eso, un tipo de papa que tenía una carne como anaranjada, según la descripción que hay, de Cañas Pinochet, del año 1901, por ahí. Bueno, cuando me puse a buscar las cosas que podían ser de origen polinesio, de lo que se había dicho en la literatura, apareció una cuestión interesante, que era una mandíbula de esta forma, y fue en el Museo de Cañete, que venía de la isla Mocha. Esta mandíbula que no había nada que decir, pues fue en el 91. Los matá, que son clásicos de Rapa Nui, que aparecieron aquí en una cantidad de sitios costeros, y estas fueron las cosas que yo descarté, porque los matá era imposible que estuvieran en Chile si eran tardíos en Rapa Nui cuando ya no tenían cómo escapar de allá. Es típico broma que le hicieron a Aureliano Yarzún cuando excavaban Yoyeo, sitio Yoyeo, con urnas Yoyeo, en fin, de repente 3 matá, Rapa Nui. O sea, obvio, los amigos alemanes hicieron el chiste y el pobre se tragó el anzuelo y el matá, y bueno, terminó en el Museo Histórico Nacional, llevado por el propio Aureliano Yarzún en 1910. Pero un conchal supuestamente Yoyeo, pero nadie confía que haya estado en contexto y que probablemente los amigos alemanes se llevaron los otros 2 a Alemania, en fin. Y estas otras piezas que son muy interesantes, están en los museos como piezas mapuche, y sacadas de San José de la Ameriquina, de Chiloé, de La Mocha. Y yo descubrí que eran piezas de artesanía Rapa Nui, de 1920, 1930. No son mapuche. De hecho, el dato me lo dio Víctor Caro, el libro de la historia de la escultura en Chile, en que describe la diferencia que hay en este estilo de figura antropomorfa mapuche versus la Rapa Nui. Y por ahí descubrí que en realidad estaban cubiertas con pasta de zapato, que llegó a la isla en una época, y era una mano de un artista de esa época, y nunca más aparecieron. Y aparecen en algunos museos como piezas mapuche. Pero no. Y esta mandíbula, con este chaflán ahí en el mentón, que era un misterio. Y ahí quedó, ¿no? Que es de un trabajo que hizo el padre Sebastián Engler, capuchino alemán, que llega a Villarrica, primero en los años 30, y él dice, a ver, después de un año en la isla, dicen aquí, lo primero que publicó en el año 34, esta lista de palabras que para él eran lo mismo, o eran préstamos eventualmente de un lado para otro. Y destaca especialmente la palabra toki, en su acepción de azuela o hacha de piedra pulida, aparte de iti, que es muy interesante, porque pichi o piti en mapudungún, lo mismo que iti, en términos lingüísticos es lo mismo, ¿no? Es una coincidencia muy rara.
o Curí versus Uri Uri, para negro. Bueno, ahí quedó. En términos lingüísticos no hay nadie que diga esto es realmente un préstamo cultural, en fin. Quedó ahí como una anécdota. Pero la otra cosa que a mí me encantó por una cuestión estética son las clavas. Las clavas que siempre fueron un misterio porque nunca habían aparecido en contexto, pero están distribuidas en la zona centro-sur de Chile. Son piezas preciosas. Y uno de esos tipos es la tipo polinésico. Unas clavas muy largas con estas formas planas de piedra nativa, digamos, de pizarra, de una formación de Panguipulli, etc. Pero hay una variedad de formas muy extraordinarias. Esta es una clava de Concón, que está en el Museo de Fonca en Viña. Una clava exquisita, con este diseño ahí en relieve, en bajo relieve, con los dientecitos, hay una variedad de formas, pero que asemejan cabezas de loro eventualmente. Esto es una, también de Aureliano. En fin, me entretuve mucho con más de 100 de estas piezas de esa época, antes que empezaran a aparecer por cientos, porque están haciendo piezas falsas, están apareciendo en el mercado, hay mucha gente que está comprando, en fin. Pero las piezas antiguas son de esta clase, esta es la forma discoidal, que es claramente una casa del oro, o no sé, pues eran destapadores de botella, de los arqueólogos antiguos, no sé. Piezas grandes para tener en la mano, con orificio para colgar, con un cordón, en fin. Esta otra, una materia prima mucho más porosa. Estas son de Casablanca. Estas clavas de Casablanca son espectaculares. Petorca, en fin, las de la zona central son más bien discoidales. Y hacia el sur empiezan a hacerse más asimétricas, más estilizadas. Estas son, las voy a reconocer, Miguel, porque son del Museo de Temuco, preciosa. Y esta especialmente del tipo Oaxaca, el tipo polinésico. Bueno, otro misterio, la verdad es que se parecen, pero muy difícil decir que hay una vinculación genética, digamos. La estética, bueno, puede ser, esto se llevan en la mano. Las maori arriba son hachas de guerra, y las de abajo no sabemos, no se sabe, definitivamente no sabemos. Yo no creo que sea en el caso de mapuche, nunca se describieron, a diferencia de los toki. Nadie las describe, hasta ahora no he visto nunca. Si alguien encuentra una referencia en un archivo, en una crónica de los españoles, lo que sea, sería increíble. Pero hasta ahora que yo, y normalmente además no aparecen en contexto, normalmente. Estos son mapuches de este estilo, que ya no es la discoidal del centro hacia el sur, no he visto del tipo discoidal. Y estas son de las islas Chatham, que se parecen un poco más. Y en las Chatham, que está al otro lado del Pacífico, al lado de Nueva Zelanda, son representaciones, aunque son bastante más estilizadas, pero ahí se conoce la etnografía de ese tipo de clavas, que son representaciones de aves, derechamente. Y aquí es obvio que tienen el ojo, el piquito, qué sé yo, la forma. Pero no sabemos nada. Hasta que apareció esta miniatura de clava en el estadio de Quillota, aquí, en la zona central, en Quillota. Un niño de unos 8 o 9 años tenía en su mano, y hay una cantidad de miniaturas muy interesantes. Y este representa el modelo de la zona central, esta forma discoidal, con el orificio muy cerrado, el piquito muy cerrado. Es una miniatura que tiene menos de 10 centímetros, en la mano de un niño. O sea, un contexto extraordinario, y de época Picunche o Aconcagua. O sea, muy interesante. Pero no podemos saber mucho más, lamentablemente. No hay un registro, nadie los vio en uso. En cambio, sí se describen, y todo el mundo conoce eso de los toki-kura, el toki que representa al jefe guerrero, en fin, aparte del toki como hacha sin este orificio, que esto es para colgárselo al cuello, ¿es cierto? Y que tiene una réplica muy curiosa al otro lado del Pacífico, en Nueva Zelanda, con el kura pounamu. Pounamu es el jade o nefrita, que es una piedra sagrada para los maorí, y se llama kura pounamu, o sea, una cura de jade. Y acá tenemos nuestro toki kura. Curioso, coincidencia. Otra coincidencia curiosa es este juego, que fue una casualidad. Descubrí que en las islas australes se juega el palín, que se llama pai pai. Y prácticamente la misma idea, un tipo de hockey sobre césped. La misma idea del palín mapuche. Otra coincidencia muy curiosa, que aquí sí que es muy extraño esto,
el tipo de tablas, canoas de tablas cocidas, que se distribuye por todo el Pacífico y que en América solamente se da, hasta donde yo sé, esto no lo hice yo, alguien trabajó este tema, se da solamente en California, y aquí se asocia a Hawái, porque tendría entre los Chumash de California, en Los Ángeles, los nativos Chumash de California, habla de las tablas cocidas, como lo'o, que sería una palabra hawaiana, polinésica. Y recorremos toda la costa de América hasta Chiloé, hasta los Chonos, y ahí tenemos nuestra Dalca chilota, que no existe en otra parte de América. Y acá tenemos esta vinculación por la circulación que hace este giro en el sentido del reloj en el hemisferio norte y el hemisferio sur en contra del reloj. De manera que la lógica es que si venían los polinésicos hacia el sur, era mucho más probable que siguieran de largo hasta Chiloé y hasta Valparaíso eventualmente, haciéndole el quite a Rapa Nui. Y está ese dato. Ahora, puede ser un paralelismo, pero es curioso. Es curiosa la coincidencia. Esta es una canoa tablas cocidas de las islas Tuamotu, muy elaborada, y la canoa tablas cocidas de Rapa Nui, que es lo que vieron los europeos cuando llegaron en 1700. Ya no había catamarán, porque no había árboles para hacer catamarán. Y la Dalca chilota, que es la única muestra que queda en el mundo que está en Estocolmo. Aquí es impresionante. Que yo sepa, no hay ninguna otra completa. Hay fragmentos, pero no sé, Miguel sabe más que yo porque es su especialidad, pero es impresionante verla y verla antigua. Esta además tiene este tablón plano abajo, pero tiene como unas quillas a los lados que justamente sirve para arrastrarla por el suelo, para no afectar justamente las costuras. Tiene unas pequeñas quillas, pero a ambos costados, porque estas se desarmaban eventualmente y pasaban por los pasos en algunos sectores de los chones. Y bueno, una variedad de elementos sueltos que nuevamente es una lista de cosas de tipo antropológico, el Año Nuevo, en fin, tradiciones como la minga, que se da, pero se puede dar en muchas partes del mundo. La minga es algo también muy andino, y tradiciones como el uso de un toque mágico para cortar árboles, en fin. Pero son paralelos. ¿Dónde encontramos evidencia dura? Ahí se nos complica la cosa hasta que aparece este dato, este señor, en 1903, que le envían a su casa en Tocopilla, este es un médico, pero que se especializó en esta antropología física, y descubre que había un rasgo muy curioso en estos cráneos de la isla Mocha, que es la que tiene el techo. Y resulta que 1903, y él sabe que los polinésicos tenían esa forma de cráneo. O sea, la parte alta es como techo dos aguas, no redondito, sino que muy marcado como techo dos aguas. Y eso él descubre en 1903 que es un dato polinésico, es una forma polinésica. Y curiosamente en el Museo Funk aparecieron unos cráneos 2 y 3, la colección Funk, antes que existiera el Museo Funk, 1910, que venían de la isla Mocha, y muy probable que sean al menos 2 de esos 3 cráneos. ¿Cómo llegó ahí a manos de Funk? No sé, pero a lo mejor era amigo del doctor Vergara. Es un misterio. Y bueno, resulta que recién en el 96 se describe el patrón morfológico polinésico, el fenotipo polinésico. Y el patrón del cráneo es techo dos aguas. Un cráneo que da una forma pentagonal si uno lo ve desde atrás, a diferencia de nuestros cráneos que son más redonditos. Y si uno lo ve desde arriba, esta forma hace que se aprecien desde arriba los arcos cigomáticos acá, que no ocurre en un cráneo redondito como los americanos. ¿Sí? Y esta mandíbula, pues, la misma mandíbula que vi en el Museo Mapuche Cañete, que venía de la Mocha, en fin, esta es una mandíbula polinésica, con este borde curvo que se levanta el mentón, versus una mandíbula europea o americana, en fin, que es más bien plana, y se bambolea porque si uno la pone en una superficie plana. Y esto tiene que ver con la estructura de la cabeza en general, del cráneo. Y esto es polinésico, en un porcentaje, digamos, en polinésico. Y algo muy curioso en la cabeza del fémur, que tiene un ángulo distinto, más elevado en el caso polinésico respecto a nosotros, y el orificio donde se insertan los ligamentos que conectan la cabeza del fémur a la cadera, digamos, tiene una forma oval en Polinesia y circular en el resto. O sea, son tendencias genéticas que se expresan en esta forma. No todos los polinesios lo tienen, pero no aparece en América, se supone.
Bueno, eso fue en el 91 y finalmente la conclusión es que no había nada concluyente, no había nada que pudiera decir, aquí está, lo confirmamos, y me olvidé del tema por muchos años, hasta el 2004, me fui a la isla en esa época, en Parque Nacional Rapa Nui, me olvidé de la arqueología prácticamente, fue muy entretenido estar a cargo del parque en esos años. Y el 2004 ya en Viña se me ocurrió organizar este congreso que se había hecho siempre afuera, excepto el primero, Rapa Nui, el 84. Después se hizo en muchas partes del mundo y dijimos, bueno, hagámoslo nosotros, con las patas del buche, como siempre. Y aquí llegó un montón de gente interesante. Y ahí yo no hice una ponencia, sino que este pequeño póster, como volviendo al tema de lo polinésico, con este mapita de la Igala, aquí aparece la isla Chiloé, Mocha, estas grandes corrientes muy fuertes hacia el este, los Roaring Forties, que sería imposible negar por aquí, pero que podrían traer una embarcación muy rápido hacia Chiloé, Rapa Nui en el centro, y la línea del Cumara o el Camote. ¿De dónde? ¿Quién lo trajo? Es decir, era obvio para mí que no podían ser navegantes americanos, que no eran grandes navegantes de alta mar. Y además que no hay ninguna evidencia de presencia americana prehispánica en Polinesia. No hay, definitivamente. O sea, hay 50 años de arqueología no se han encontrado. Bueno, aquí se me ocurrió, y está en inglés, sorry, pero era para gringo este congreso, que la única forma de probar con una evidencia dura que hay una conexión de polinésicos en el área del centro-sur de Chile, digamos, con los mapuches prehispánicos, hace 1000 años atrás, era a través de huesos de pollo, de la famosa gallina araucana prehispánica, que era un misterio también. Y la idea que era, si alguien encontrara alguna vez huesos de pollito, de gallina araucana, de esos que ponen huevo azul, en fin, era hacerle ADN. Porque yo pensaba que esa gallina tan rara tenía que haber atravesado por el Pacífico desde Asia y que la trajo en bote, en canoas, hasta Rapa Nui, los exploradores polinésicos, y que pudieron ser ellos los que lo trajeron hasta el centro-sur de Chile. Pero había que encontrar los huesitos de pollo y hacer ADN, a ver qué pasaba. Pero para mí era la única forma de probarlo. Bueno, aquí tenemos nuestra famosa gallina araucana, gallina mapuche, la coyonca sin cola, el quechua, trincha, en fin, con unos rasgos, mutaciones muy particulares en las gallinas. Entonces dije, bueno, aquí tiene que haber algo. Y por esas cosas del destino, las famosas mutaciones que aparecen con estas formas, estos colores muy característicos. Y bueno, por esas cosas del destino, llegó al Congreso la Elizabeth Matthews Smith de la Universidad de Auckland. Fuimos a Rapa Nui después del Congreso y ella había hecho su tesis doctoral en el ADN del ratón polinésico, que también llegó hasta Rapa Nui trasladado por polinésico como alimento. Es decir, la gallina y el ratón eran alimentos importantes. Así como trasladaron el perro y el cerdo, pero el perro y el cerdo, todos esos 4 animales del sudeste asiático, pero en Rapa Nui solamente había llegado la gallina y el ratón polinésico. Y ella había trabajado las migraciones de los seres humanos en bote con esos 4 animalitos y desarrolló el modelo comensal, es decir, polinésico aquí, un jefe guerrero maori en una canoa de guerra maori, pero tripulada por un gallito con su ratoncito y cerditos y un perrito al final. Este es un dibujo que hizo ella, una publicación, que es bien serio. Y bueno, por esas cosas del destino, los colegas habían encontrado en ese mismo momento, y lo publicaron justo después del Congreso, el acta del Congreso de Tomé, este hallazgo extraordinario dentro de 200 sitios que excavaron, hicieron sondeos en muchos sitios buscando rasgos de este periodo de la cultura del Far del Vergel de 1300, 1400, y en el sitio del Arenal, en Arauco, encontraron por primera vez huesos de pollo de gallina prehispánica en contexto el Vergel, o sea, 1400 por lo menos. Y bueno, me prestaron huesitos y se los mandé a la Elisa Matthews Smith, y por esas cosas del destino, una estudiante de doctorado y estaba trabajando con huesos de gallina por todo el Pacífico y sumó a su análisis la gallinita araucana, que eran los primeros huesos de gallina prehispánicos. Bueno, y surgió este primer dato, 2007, en que aparecía por primera vez un dato concreto, una evidencia dura de huesos con ADN de gallina polinésica en el contexto en la costa de Arauco. Y bueno, después de eso hubo un montón de dimes y diretes, pero estaba clarito que había algo ahí,
el ADN, en fin, y lo más interesante es que el ADN de esta muestra de Arauco era igual a las muestras de las gallinas de esta parte del Pacífico, porque la gallina araucana tenía un patrón genético distinto, porque las mutaciones de la gallina polinésica en Rapa Nui siguió un camino distinto en el aislamiento. Y esto es un primer dato que muestra que ellos llegan a Rapa Nui, se quedan ahí, no salieron finalmente de Rapa Nui para ninguna parte, o sea, se quedaron ahí aislados. De manera que este dato es un dato interesante, muestra que eventualmente los que venían hacia el este y que llegaron a Chile, a las costas del centro-sur, venían de acá, de mucho más lejos, y que los tomó la corriente finalmente, o usaron esa corriente en forma intencional, ¿no? Aquí está la fecha sobre huesos, porque por ahí algunos detractores que siempre están buscando la quinta pata del gato o de la gallina, encontraron que había un error, seguramente una contaminación que no correspondía, el contexto, en fin, pero había 3 fechas en huesos, y era coincidente con el contexto, el vergel, en fin. Bueno, fue una historia larga y después de un tiempo nos olvidamos. Un dato genial, está grabado antiguo de navegantes polinésicos de Tonga, 1600, que usaban el diseño de la gallinita, era muy importante. No sé por qué los holandeses tenían que dispararle esto, bueno, típico de los contactos con el mundo europeo. Y bueno, aquí por casualidad encontramos esta imagen de una gallina polinésica, obviamente. Aquí viene en una tabla de surf, que es tecnología polinésica. Ellos inventaron el surf. Y bueno, en un momento nos dimos cuenta que había que buscar este dato antiguo de seres humanos de la isla Mocha, que fue descubierto por el doctor Vergara en 1903. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, casualmente en el Museo de Concepción había una cantidad de restos humanos que venían de la Mocha, y bueno, fue impresionante porque abrimos las cajas y los huesos a simple vista no tienen nada que ver con el patrón mapuche o chileno, entre comillas. Cráneos grandes, en primer lugar. El primer dato que llamó la atención, que nos llamó la atención cuando lo vimos con Elizabeth Matthews Smith, es que cráneos muy grandes, macizos, pesados, y con las 3 rasgos polinésicos, varios de ellos. El techo 2 aguas, en la forma mentonal visto desde occipital, el chaflán en el mentón y la forma oval de este orificio en la cabeza del fémur. O sea, muy raro. Y si uno compara con el continente, es muy diferente. Y incluso el tamaño y la forma. Aquí un mochano, o alguno de los mochinos o mochanos, versus continental, del sur de Chile. Cuerpos grandes, o sea, gente grande, gente mucho más grande que el promedio del mapuche antiguo, digamos. Aquí hay un fémur, la cabeza del fémur, de un enterratorio del continente, y esto es un mochino, o sea, huesos grandes de gente mucho mayor tamaño, algunos de ellos por lo menos. Y bueno, se publicó en el 2010 esto, evidencia de mediciones a partir de análisis métricos, sometidos que se a paquetes estadísticos, en fin. Y bueno, de los 6 cráneos completos que estaban de esa colección en el Museo de Concepción, 3 de ellos aparecieron asociados al Pacífico y otros 3 americanos. O sea, había algo ahí. La mitad de los que se podían medir, en fin, tenían rasgos ahora ya de mediciones que se aislaban con los polinésicos. Y había otro rasgo muy curioso, esto lo publicamos hace poco, que Gary Headcoast ha trabajado un patrón muy curioso en la isla Guam, de los chamorros de la isla Guam, al otro lado del Pacífico. Y empezó a recopilar información de todo el Pacífico, porque aparecen un rasgo que lo rarísimo, que no es común de ver, que es unas superestructuras en el occipital, unos porotos de hueso que salen a los lados del occipital, y la apófisis del occipital muy rugosa, muy pronunciada, que se refiere a una musculatura enorme que hasta los hombros. Es decir, gente que hace un esfuerzo enorme con el cuello, o sea, tirando grandes pesos, básicamente, y que se da en algunas islas del Pacífico y en la Mocha. Esto no se ve en Chile, en el continente. Bueno, partimos a la isla Mocha en el 2011, ahí está
vestida para excavar huesos humanos, Elizabeth Matthews Smith, y aquí está Doina. Los gringos siempre hacen estas cosas muy bonitas, como el proyecto Mocha 2011, financiado por una fundación, el Fondesit de Nueva Zelanda, que es espectacular. Y bueno, aquí apareció una urna Pitren eventualmente, y no había restos humanos ahí, pero en otro, porque nos encontramos esqueletos, hay un depósito muy interesante aquí, Vergel, con esta cerámica clásica muy bonito, lleno de restos alimenticios, cerámica, en fin, muy interesante, un piso habitacional, muy, muy bonito. Y de pronto el dueño de casa nos lleva a una excavación antigua donde había colapsado una parte del muro y estaban aflorando unos huesos ahí, que eran de una fémur. Y bueno, por el tamaño, Elizabeth se dio cuenta que era un hombre adulto y probablemente polinésico, no mapuche. Bien sorprendente. Y cuando excavó, porque aquí sabía que era masculino, estaba Rodrigo Mera y yo, nos retiramos, y aquí trabajó solamente ella con Doina, y aparece este señor con rasgos polinésicos. Y además, con este ajuar increíble, un toquicura de piedra verde pulido, espectacular, que yo no sé si se encontraba en contexto alguna vez un toquicura en una tumba como ajuar. No he escuchado, no he sabido. Es una pieza preciosa, con un corte ahí, una perforación en un extremo, que mide casi 20 centímetros largo, de una piedra verde, pero que eventualmente es de una formación geológica local, digamos, en el continente. Pero según Mario Pino, esto puede ser de un producto de alguna parte de la costa del sur. No me acuerdo exactamente, pero él nos dijo que podía ser local. Pero una piedra preciosa, piedra verde además, muy sospechoso, como ajuar de una persona con rasgos polinésicos. Bueno, eso está pendiente. Como está en proceso este otro sitio, que es una novedad también, en Tunquén, por casualidad también, empezaron a aparecer unos esqueletos perfectamente conservados, más en la arena, no en la playa, sino que mucho más arriba, 5 kilómetros de la playa. Estos personajes que empiezan a aparecer estos rasgos, que es la mandíbula polinesica, y un individuo en particular, los 3 rasgos morfológicos. El cráneo pentagonal, la mandíbula con ese chaflán y el orificio oval, los 3 rasgos polinésicos. Y de pronto aparece, esto es muy ancho, otro personaje curioso en Quintay, también con esa forma pentagonal, no redonda como nosotros, y estas inserciones muy marcadas en el occipital, de un tipo de esfuerzo físico que requiere una gran musculatura en el cuello. Bueno, ahí está Caupolicán, entre nos. Bueno, a partir de todo eso y todas las conversaciones y lo que esto fue un gran movimiento en esa época, con todas estas publicaciones, desarrollamos este modelo de colonización, que en la Polinesia es así, es una locura. O sea, del sudeste asiático, pasando a Tonga, Samoa, y de ahí al centro de lo que está Haití, las islas Tuamotu, Marquesa Hawaii, en fin, y posteriormente hacia Nueva Zelanda, y eventualmente estas salidas a las Chatham, que está documentada, y esta posible conexión directamente de Nueva Zelanda o Maya, y esta otra hacia la zona de Arauco y Chiloé eventualmente. Pero esto es lo más interesante, la posibilidad que se pudiera girar desde acá directamente al Pacífico para llegar más lejos, hasta Australia, que están por acá, las Cook. Las Cook están aquí donde aparece el camote americano, hace 1000 años. Y la ruta antigua, la ruta antigua desde Ecuador para el camote. Pero resulta que el camote está acá, en las Cook, en Mangaya, no aquí entre medio. ¿Cómo pasaron de largo? Va a decir, a lo mejor nunca se encontró evidencia aquí todavía, porque obvio que yo creo que en 20 años vamos a tener otra figura. Lo interesante es que a partir de estos datos, unos especialistas en formación, con datos de vientos y corrientes, hizo una modelación teórica de lo que pasaría en enero, haciendo salir 100 embarcaciones desde Tonga, y esto es lo que ocurriría, digamos, en enero, todas hacia el este, y llegan algunos desde el extremo de la península Arauco, y muchos de ellos hacia el sur de Perú incluso. Ahora, hasta ahora
no hay ninguna evidencia de americanos acá, hasta ahora, con todo lo que se conoce de la arqueología americana, sobre todo aquí, que hay muchísima arqueología, muchísimo. Nosotros hemos trabajado mucho menos, porque obviamente Perú es muy rico en arqueología, y aquí hay docenas de equipos trabajando sistemáticamente. Bueno, a lo mejor podría ser, pero hay otra alternativa. Ellos probaron docenas de alternativas en diferentes momentos. Desde Niue, que estaba por ahí, otra islita, en enero pasaría eso. Aquí sí que se concentra la cosa hacia el sur, y aquí diferentes posibles viajes, más viajes, digamos, a las costas de Chile, hasta el norte y hasta el norte de Chile y a Perú, hasta el extremo norte de Perú, un viajecito por ahí. Así que todo indica que vienen hacia acá, digamos, en primer lugar. Y ahora desde las Tuamotu, mucho más cerca, en la isla de la Polinesia Francesa, aquí la cosa es una locura. Por el sur de Rapa Nui, pero llegando a toda América prácticamente, desde Chiloé para arriba, hacia el norte. Y finalmente, una cosa muy interesante, ¿qué pasa si están ahí? Los tenemos en Arauco, en la isla Mocha. ¿Qué pasa si quieren volver? La corriente se los va a llevar al norte, y eventualmente van a poder virar a la izquierda, a la altura de Caldera o más arriba, y virar y llegar hasta Tonga o cualquier otra isla en el medio. O sea, aquí hay archipiélagos, las Tuamotu, Marquesa, en fin, y todos estos otros grupos de islas. Entonces, eventualmente, si llegaron polinesios efectivamente, es lo más probable que hayan querido volver para decir, miren, no nos conviene, hay mucha gente aquí, porque es lo que hacían. Ellos buscaban lugares donde no hubiera competencia, donde se quedaban en islas, fuera de la influencia del continente en el fondo. Y por eso y se volvieron. Pero a lo mejor son ellos los que eventualmente tomaron camote en el norte de Chile y siguieron de vuelta a su casa. Es una hipótesis, es algo que tiramos por ahí en alguna propuesta. Entonces, bueno, esto está comenzando, no hay nada definitivo. Esto es una propuesta, una hipótesis, como hay muchas otras, pero hay algo ahí, o sea, no puede ser tantas coincidencias, obviamente, o sea, creo que llegaron. El problema es si ese contacto, de qué tipo fue, si realmente hubo mestizaje. Yo creo que sí hubo mestizaje, porque están esos rasgos morfológicos, pero nos falta el ADN. El ADN mitocondrial, por ahí, muestra que hay en estos personajes que tienen algunos rasgos polinésicos, la madre es nativa, es local, digamos. Y eso está muy bien. O sea, si llegaron exploradores polinésicos, tienen que haber sido hombres. Y en algún caso, eventualmente, como pasó con los vikingos en Norteamérica, se enamoraron de una chica local, y en el caso de los vikingos se llevaron a una de vuelta. Bueno, el caso de nuestros polinésicos, lo más probable es que se llevaron al menos el camote. Pero ¿desde dónde? A lo mejor desde el sur de Chile, Cumanca. Es decir, está todo eso abierto. Alternativas, hay muchas preguntas abiertas. ¿Cuánto tiempo se quedaron? Es decir, ¿se volvieron todos? ¿Cuántos se mezclaron eventualmente? ¿Qué otros materiales hay que puedan mostrar? ¿Y qué cosas se llevaron eventualmente de vuelta a casa, digamos? En fin, hay más preguntas que respuestas todavía, pero obviamente es mucho más seguro que pudo existir ese contacto, al menos. Así que, bueno, yo creo que en unos años más vamos a tener mejores respuestas que hoy día, en algunos casos, despejar algunas dudas, ir acotando un poco, y así es como funciona esta cosa. O sea, esto requiere tiempo, paciencia, eh, y bueno, vamos a ver qué dicen los datos. A veces uno se enamora mucho de algo y resulta que no funciona. En fin, esta es una foto que yo había visto por ahí, la tenía, y que es notable. Si no hubo contacto, al menos en el pasado, al menos había un contacto extraordinario entre maoris y gente mapuche en los últimos años, por una cuestión de cercanía política, de la experiencia de los maoris en su trato con el Estado en Nueva Zelanda. Y esto es una imagen preciosa que quería guardar para el final. Así que con esto me despido. Muchas gracias por la atención dispensada. ¿Preguntas? Oye, José Miguel, fantástica tu presentación. La verdad que hemos estado
muy atentos, ¿no? Nos diste una visión no solamente de los posibles contactos o las evidencias que hay, ¿cierto?, de contacto entre Polinesia y el área centro-sur de Chile y específicamente la zona mapuche, sino que además nos diste una clase, ¿cierto?, respecto a la historia de poblamiento de América. Y la verdad que, bueno, particularmente a mí este tema me fascina y me deja con muchas preguntas. Yo creo que a lo mejor la gente que nos está siguiendo, que está viendo esta charla a través de Facebook, también tiene comentarios y preguntas. Los invito, digamos, a aprovechar esta oportunidad, poder hacerle preguntas y escriban en el chat que José Miguel las pueda eh, responder. Yo particularmente tengo un par de, de preguntas, ¿no? La primera es los contextos funerarios en los cuales aparecieron, digamos, estos esqueletos polinésicos, ¿cierto? ¿El patrón funerario es local o tiene alguna relación, ¿cierto? Desde el punto de vista de la disposición del cuerpo, la orientación, con los sistemas o los patrones funerarios polinésicos. Mm. Esa es una pregunta, ¿no? Y la segunda es si te has topado con otro tipo de antecedentes de carácter más etnográfico, digamos, historias, leyendas, digamos, de este contacto. Yo me recuerdo que lo comentamos alguna vez hace algunos años, por ahí el 2011, está haciendo un terreno en Tirúa. Nos encontramos con una narración local, ¿no? ¿Cierto? Que hablaba de extraños que habrían llegado, digamos, a la parte eh, oeste de la isla Mocha, ¿cierto? En tiempos indefinidos, ¿cierto? De hecho le decían los curiches, ¿ah? Como gente más oscura, ¿no? Y que habrían tenido, digamos, que eran extranjeros, navegantes, y que de cuerpo tatuado, qué sé yo, no sabemos hasta qué punto esa historia está mezclada ya con todo esto que tú ya has comentado, ¿no? ¿Cierto? Pero hablaban, digamos, de que existía un recuerdo ahí oral, ¿cierto? Que hablaba que los Mm. mochanos, mapuche, pidieron ayuda a los mapuches del continente, digamos, y que habrían navegado en balsa, ¿cierto? Ahí desde los continentales a apoyar, digamos, a los mochanos mapuches, digamos, a un eventual enfrentamiento con estos extranjeros, ¿no? Que nos Qué encontramos bueno. con ese relato, digamos, con una historia, obviamente, digamos, no, no podemos dar fe, digamos, de su veracidad ni al antecedente histórico, pero muy curioso, digamos, porque es coincidente un poco con lo que tú nos estás contando. Entonces, eso sí, tú has encontrado también con leyendas, historias locales, digamos, que hablen de este tipo de contacto. Tal vez locales. Yo me acuerdo de esa, que lo habíamos conversado hace mucho tiempo, que es notable, ¿eh? Sería fantástico rescatar el dato con detalle de esa historia de estos extranjeros que llegan al lado oeste de la Mocha, que ya es un dato interesante, y que son de un tipo físico distinto, seguramente más grande, estupendo, que seguramente las mochinas se volvieron locas con ellas. Así que por eso querían pedir ayuda a los del Conti. Eh, Me habría pasado lo mismo que con que haya ocurrido realmente. El problema es que muchas veces las tradiciones o leyendas es difícil ubicarlas en la historia. A veces se complica uno cuando trata de calzar la información arqueológica con una leyenda, que pasa en Rapa Nui, que a veces hay discrepancia entre los datos, porque las leyendas no necesariamente son historias, muchas veces se refieren a algún tipo de mensaje, una norma que se quiere instalar en la sociedad. A ver, por ejemplo, el famoso, el mito del incesto, digamos. O sea, es una norma que se instala a través de un mito. Eh, entonces, claro, es fascinante, obviamente sería fantástico, porque existen desde el otro lado. En Ah, mira. Polinesia hay leyendas que hablan de exploradores polinesios que llegan a Chile, o sea, o al sur, al sur, unas tierras frías del sur de este continente, que no lo saben describir, no tienen un nombre, pero hay un par de tradiciones no desde Rapa Nui, entiendo que es de las Marquesas o de Mangareva, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo haber buscado esa información,
porque habla de grandes navegantes polinésicos, que llegan y que vuelven, obviamente, si está la historia, porque pudieron volver y contar que encontraron tierra fría en un continente extraño, hacia el sureste, obviamente. No es la Antártica, obviamente, es el sur de Chile, los canales, en fin. Pero no hay más datos que eso. Ahora, hay otra referencia también re entretenida de esto que en una época era impensable, es decir, los Roaring Forties, que son la latitud de los 40 grados, una zona muy difícil de navegar, tormentosa, pero que trae corrientes muy rápido, desde Nueva Zelanda hasta Chiloé. Esa es la latitud, digamos. Y que la usaron en 1830 y tanto, creo que 1834. Unos ingleses que eran carpinteros de orilla, no eran pilotos, no eran navegantes, pero eran presos que enviaron desde Londres a esta prisión horrorosa en Tasmania, o sea, al sur de Australia, y que muchas veces intentaron escapar porque el trato que tenían ahí era horroroso. Nos los mandaron a una clínica privada. No, te robabas una gallina en Londres y te mandaban a Hobart, a Tasmania, una cosa, y los trataban pésimo, los torturaban brutalmente. Así que intentaron muchas veces escapar. Y los que sí escaparon y llegaron a Chiloé fueron como 6 ingleses que se tomaron una goleta como de tantas toneladas, una cosa más o menos grande. Pero la corriente se los trajo en un mes y medio, una cosa así, directo a Chiloé, desde Tasmania, porque agarraron esta corriente que es súper fuerte. Y que, bueno, la historia es muy entretenida. Yo conseguí las 2 versiones de un libro de historiadores de Tasmania, terrible, inglesa, y Frederick, se llama Frederick. Y resulta que se quedaron en Chile algunos de ellos. Es genial. Yo Fantástico. en archivo y algo conseguí, como para completar, cerrar la historia, porque esto lo cuentan historiadores de Tasmania y llegan se embarcan y llegan a Chile, pero nadie sabía lo que pasó con ellos acá. Algunos de ellos volvieron a Londres, ¿no? En fin. Algunos se casaron con alguna chica del lugar, de Valdivia, porque hundieron la goleta por temor de que lo encontraran a la altura de Chiloé, y en un bote a remo entran a Valdivia. Y ahí lo toma el gobernador de 1834. Es decir, todavía era territorio en disputa, eran pequeños enclaves del Estado, casi completamente aislados. Y hay un montón de detalles muy entretenidos, pero no seguí la pista completa. Pero más de algunos se quedó en Chile. Pero en todo caso, es una evidencia que sí se puede, de que hay unas corrientes tremendas ahí, que la circulación es en ese sentido, desde el centro, dejando a Rapa Nui en el medio, circula en contra del reloj. Y hay otra evidencia mucho más bonita, digamos, de vuelos a larga distancia de albatros que terminaron a los pies de la casa de Neruda, no, por ahí, en el Tao, en alguna zona, y que Neruda le hizo, y es una anécdota muy bonita, porque la oda al albatros viajero, algo así, es una oda muy, muy desconocida, pero que él se impresiona al ver este animal de 3 metros de envergadura que muere en la playa del Tabo, ponte tú, y que cuando ven el anillo de identificación venía desde Nueva Zelanda y había atravesado todo el Pacífico, planeando por encima de la ola, casi ras de la ola, usando la energía de las olas para planear hasta Chile, y termina a los pies de la casa poco menos de Neruda en los años 50. Y él hace esta oda al albatros viajero, algo así, que es precioso, ¿no? Es muy bonito, muy impresionante, porque lo veis muerto, este animal enorme, de 3 metros de envergadura, o sea, planea sobre el mar, aprovechando las corrientes marinas, digamos. Entonces, hay algo ahí. Y los polinésicos sabían navegar, probablemente usaban intencionalmente las corrientes de viento, cuando sabían dónde iban, pero cuando van explorando, ahí la cosa es más difícil, porque si tú no tienes en tu mapa astronómico, mental, dónde vas a llegar, el trayecto al azar es muy complicado, porque si no encuentras tierra en un margen de tiempo, es como el punto no retorno. Si llegas
volver rápidamente a la casa. Entonces, lo más eficiente en términos de seguridad es viajar en contra del viento cuando estás explorando. Y vas explorando, no tiene sentido viajar en línea recta, si no sabes lo que hay, en 1000 kilómetros o lo que sea. Porque sabes que si te pasas de esa distancia, ya no puedes volver. Entonces, la estrategia era ir en contra del viento haciendo zigzag, hasta el punto de no retorno. Y ahí te devuelves directo a tu casa, con el viento de cola, digamos. Pero en este caso, normalmente, claro, está ahí a favor del viento y las corrientes, excepto durante el Niño. Y se dice que en esos periodos ellos están preparados para hacer exploraciones. En fin, ellos eran los super top de la navegación de la historia de la humanidad. Así que lo que hicieron, llegar hasta Hawái, hasta Nueva Zelanda y por todo el Pacífico, en esas embarcaciones que se ven muy frágiles, pero que es lo más marinero que hay en la historia. Son extraordinariamente eficientes. Las canoas de balancín, grandes canoas, que no son dos cuerpos, es una gran canoa con un balancín a un lado, pero que pueden llevar 20 personas. Cuando inventan unir dos canoas, es un catamarán en el fondo, ahí se triplica la capacidad de carga y independencia en el fondo para poder explorar. Entonces, claro, hay datos curiosos que hablan de la posibilidad de. Ahora, por el lado de lo que me contaba al principio, antes que se me olvide, lo de los patrones mortuorios, de estos que en territorios que encontramos acá en Tunquén, aquí cerquita del Valparaíso, claro, son patrones propios del alfarero temprano, local. Entonces, ¿qué son esos rasgos morfológicos? Bueno, a lo mejor son una variabilidad local también, o sea, puede ser, no es algo que, no hay que volverse loco tampoco, no es fácil porque claro, yo estoy entusiasmado con esto hace 30 años, digamos, pero hay que ser Ya con estás calma. loco, pues. No creo que me pase lo mismo que Heyerdahl. Pero claro, uno dice, tiene cola de león, garras de león, hocico de león, ¿qué es? ¿Te fijas? O sea, hay demasiadas Claro, coincidencias. Y esto de la no, lingüística, fantástico. a mí me encantaría que algún profesional de la lingüística rescate esta información que está ahí desde el año 34. O sea, es demasiada coincidencia. Así es. Oye, José Miguel, parece que a lo mejor Merlín nos puede ayudar, Sí, claro, como mago. porque tenemos harta, parece ha sido un éxito tu presentación, mucha gente conectada viéndote, y parece que hay varias preguntas y saludos ahí en el chat. No sé si Bueno, Merlín está por ahí, pasamos la hora hace mucho rato, además. claro, para que a lo mejor nos comente algunas. Sí, nos pasamos de la horita, pero en realidad hemos tenido constantemente un flujo de personas bien interesadas, así que te felicito, José, en la presentación. Dentro de los primeros mensajes que aparecieron fue de Tamara Campos, que nos dice Yorana Taote, te saludan. Roberto Concha, siempre muy interesante escuchar a José Miguel Ramírez. Puro amigo, no vale. De Cecilia Vega, saludos, nos envía. Acá tenemos una pregunta de Ángel Durán Herrera. ¿Tu opinión sobre rasgos genéticos polinésicos americanos en los recientes trabajos de Ioannidis? Sí. Nos pide como tu opinión. Ese es el que comentaba que tiene que ver con este, que fue un impacto. Esto se publicó un día, ponte tú, en Nature. El día antes empiezan a comunicarse por correo a algunos especialistas para que comenten esto. Y al día siguiente se publica en Nature este artículo espectacular y en la prensa internacional, en las grandes cadenas de comunicaciones, esta cosa bombástica de un estudio de, no sé, unos 20 especialistas con gente profesionales de muchas instituciones importantes, pero que resulta choqueante porque te dicen que es de una docena de grupos indígenas actuales de toda América del Sur prácticamente, o sea, mapuche, de Perú, de Colombia y de Centroamérica, comparado con poblaciones de la Polinesia, y descubren que hay una población americana que se conecta y hablan derecho de mezcla. Y es una población colombiana, los Suni, o Zenú o Sinú,
de Colombia. Y el mapa que ponen ahí, bueno, lo primero que uno empieza a ver, los nombres, los que están ahí, que se ve en el abstract, menciona a Heyerdahl, y ahí poniendo a Heyerdahl en el abstract ya me encendió las alarmas, digamos, eh, por la obsesión que tenía con el origen americano de Rapa Nui, en primer lugar, que nunca se pudo confirmar hasta ahora, pero él insistió en que se había resuelto el misterio finalmente. Entonces, ya eso era raro, pero además, cuando uno ve con un poco más calma el artículo, porque como te digo, esto se publica un día y en la prensa internacional al mismo tiempo, antes que ningún especialista lo pueda analizar con calma, ¿no? Y es la bomba del momento. Entonces, ok, uno de esos grupos aparece mestizado, porque se habla de mezcla, y son de Colombia. Y resulta que en el mapa aparece una marca del territorio de estos colombianos mirando hacia el Pacífico. Resulta que cuando uno va a la literatura científica sobre quiénes son ellos, son del Caribe. No tienen salida al Pacífico. Primera cosa extraña, que es raro. Pero además otra cosa un poco más complicada, que los especialistas en ADN, Elizabeth Matthews Smith, que le preguntan, bueno, ¿qué hay aquí? Bueno, es muy extraño porque resulta que no tienen una muestra de control de genética de asiáticos. Es solamente polinésico y americano, incluso de México, con sangre, con genética de poblaciones indígenas modernas, digamos, actuales. Y hacen una comparación con eso, pero no con el otro lado del Pacífico, que es Asia, porque eventualmente, si existen genes asiáticos en Polinesia, puede ser de su origen asiático, porque tanto americanos como polinésicos tenemos una raíz asiática al final. Entonces, no tienen ese contraste, digamos. Y por otro lado, tiempo después, la Elizabeth dice que revisando con más calma los datos de la metodología, qué sé yo, que especialista, o sea, absolutamente especialista, la verdad es que los datos no hablan de una mezcla, sino que de similitudes genéticas. Entonces, no parece tan seguro lo que están planteando, y menos con esta población de una alta cultura colombiana de primer milenio de nuestra era, que son agricultores del interior, del Caribe, que tienen un manejo hidráulico increíble, que tienen oro, una cerámica exquisita. Bueno, no hay nada de eso en Polinesia, pero además hacen otra cosa increíble con la genética, que se hace, digamos, que es calcular en qué momento hacia el pasado se produjo esa mezcla. Entonces hacen aparecer, mezclándose polinésicos con colombianos del Caribe, no lo ponen, se lo ponen para el Pacífico, por el 1200 en las Marquesas. Y en el 1380 en Rapa Nui. O sea, colombianos, una mezcla de colombianos del Caribe con Rapa Nui en el 1380. O sea, eso no calza con nada. O sea, y tú vuelves atrás y dices, a ver, ¿cómo no le preguntaron a arqueólogos americanos en primer lugar, especialistas en Sudamérica, para saber quiénes son los Sinú, y arqueólogos del Pacífico? Y en una de esas publicaciones, la única publicación que le pregunta a especialistas, le preguntan a Patrick Kirch, al doctor Patrick Kirch, que es el top one. Esto no me parece, porque no hay ni una evidencia hasta ahora de nada americano en Polinesia. Es decir, si hay una mezcla, eso significa que hay cambio cultural, o sea, intercambio cultural. Si llegaron americanos a Rapa Nui, deberíamos encontrar algo cultural de América. O sea, si hubiera llegado un paleoindio a Polinesia, habría hecho puntas de flecha. Tendríamos nada, absolutamente nada. Entonces, no sé, es complicado este tipo de publicaciones así porque son tan impresionantes y producen en el minuto, pero al día siguiente ya no es noticia, porque así funcionan las publicaciones de este tipo. Es el momento y causan un tremendo impacto, pero después de un tiempo vuelven a preguntarte qué pasó aquí. Tiene que alguien más publicar y vienen las discusiones eternamente, los congresos, pero el público se quedó con el impacto que fue, creo, el 8 de julio, una cosa así. Fue ese día.
Entonces le preguntan a algún especialista, creo que lo único que publicaron algo con alguna crítica fue New York Times, que le publican un comentario cortito de Patrick Kirch, que él no ve nada de esa mezcla a nivel cultural en Polinesia, que nunca ha aparecido. Y a la Elizabeth Matthews Smith, experta en ADN de la Polinesia, ¿no? Muchas dudas. Así que eso de que se publicó de Ionadis y un montón de otra gente es muy discutible, súper discutible. Karina nos pregunta también, ¿existe evidencia o similitudes culturales entre japoneses y mapuches? Bueno, sí, pues en el fondo somos asiáticos, tenemos algo. Lo que pasa es que ahí hay cuestiones que son propias del desarrollo de la humanidad. O sea, podemos tener el mismo chamanismo eventualmente aquí en Siberia, como se dijo mucho tiempo atrás, respecto del chamanismo mapuche. Hay cosas muy parecidas. El tema es justamente ese. ¿Cómo se confirma que hay una correlación o hay que esas similitudes se derivan de un contacto o son evoluciones paralelas, digamos? Son desarrollos que surgen de procesos que van a conducir a cosas parecidas. O sea, yo puedo inventar la rueda aquí y en África en forma independiente. O sea, ahora, comprobar el contacto ya es más difícil, pero Japón y América se habló en los años 50, 60, muy fuertemente, pero en relación a una cultura muy, muy temprana, neolítica en Japón, Jomón, y Ecuador, la cultura Valdivia de Ecuador. Y fue durante un buen rato muy importante eso, pero resulta que cayó en desgracia la teoría por esta cosa hiper antidifusionista. Pero resulta que efectivamente hay contacto a larga distancia. O sea, si uno piensa el desarrollo de las altas culturas del área andina, tienen una influencia muy importante desde el mundo mesoamericano. O sea, la del maíz, y el maíz viene de México. O sea, hubo una conexión potente entre Mesoamérica y la andina. Y eso es difusión cultural. Y lo que vimos ahora en nuestro alfarero temprano, Molle, Bato, Yoyeo y Pitrén, eso es difusión, hay una raíz común y se difunden, después se separan, pero resulta que los que vienen después mantienen ciertos parámetros culturales re interesantes. O sea, termina este mundo del alfarero temprano y ¿qué vemos después? Los Dieguitas, los Picunche o Aconcagua y el Vergel. Y de nuevo tenemos cosas parecidas, la geometría, diseños muy parecidos en la geometría. O sea, seguimos teniendo algún tipo de vínculo ahí, aunque aparecen como compartimentos, están, o sea, y después con mayor razón, cuando aparecen nuestros mitimaes trasladados por el gran imperio, y ahí la cosa muy obvia, digamos, los viejitas que llegan a la zona central, en fin, o los mapuches que dominan Patagonia al final, hasta el otro lado. Eso es difusión cultural. Contactos, alianzas, momentos de crisis, momentos de guerra y momentos de alianzas comerciales, en fin. Y además, si uno lo ve en perspectiva temporal, en 1000 años las cosas pueden cambiar mucho. Todavía no entendemos ese cambio, todo esto hace 1000 años atrás, entre el alfarero temprano y los picunches, ponte tú. Algunos dicen esto es una revolución, un cambio cultural tan radical, no se entiende si no hay un... Algunos dicen, no, esto es un proceso, son los mismos vatos yoyeo que terminan, como dice Nan, gran amigo, Nan Ábalos, que dice que hay un proceso interno. Pero un cambio tan radical, ¿cómo no puede ser? Bueno, son interpretaciones. Hay que ver cuáles son los argumentos, en fin, es fascinante por eso mismo, porque estas cosas hay que verlas en función de los datos, en primer lugar. Pero la teoría, hay teoría para todo, o sea, según los modelos propios, hoy día está en boga en este mundo terrible en que estamos, postmoderno, en que cualquier interpretación es válida, o sea, la arqueología interpretativa, o sea, lo que tú digas es válido porque es un discurso. Ya ahí te puedo decir cualquier cosa, o sea, es válido que digas que son extraterrestres porque, total, es un discurso. Hay muchos saludos para ti de Lorena Sepúlveda. Felicidades, Jocelyn Contreras. Felicidades, grandes relatores, dice. Fascinante los hallazgos.
Tenemos también, a ver, otra preguntita por acá, la última. Dice, mi padre pregunta, a ver, María Sayé, mi padre pregunta, si los hombres de la Polinesia son de estatura alta, ¿hay alguna explicación por qué, por qué el pueblo mapuche es más pequeño o no haya preservado esa estatura con la relación que tuvieron? Bueno, hay que ver, pues, hay patrones generales, obviamente, pero también dentro de una población normal hay extremos. O sea, entre nosotros mismos, con todos los mestizajes, qué sé yo, dentro de una población normal tú vas a ver, claro, el promedio, pero pueden aparecer algunos más chicos y otros más grandes. O sea, cuando los europeos describen a los patagones como gigantes, es porque ellos eran chicos, po. No significa que midieran 2,5 metros los patagónicos, es que los españoles medían 1,5 metros, po. O sea, pero si tú ves los españoles actuales, no miden 1,60 metros, pero si tú ves cómo era el patrón de los europeos en esa época, los españoles en particular, eran re chicos, po. O sea, si ven un tehuelche de 1,90 m, es un gigante. Y aparte que obviamente en el discurso generalmente exageran todo del otro. Entonces, claro, hay unas imágenes impresionantes de los patagones, patas enormes. Claro, hay eso también, pero dentro de una población normal, en cualquier especie, hay una norma, un promedio, pero también están los extremos. O sea, y además se producen mutaciones y pueden aparecer casos aberrantes, qué sé yo, que pueden sobrevivir. Hay gente que nace con 2 cabezas, eventualmente, y eso ocurre en la historia, y se producen mitología con eso, si es que no lo matan derechamente como un monstruo, pueden tener un rol incluso en la sociedad. O sea, incluso mutantes como accidentes genéticos que ocurren, y ocurren en todas las poblaciones. Entonces, un albino puede ser un desastre en una comunidad en África, por ejemplo. Es un ser maligno y los matan. O representar un dios. ¿Te fijas cómo se define eso? La cultura lo define. Hay pautas para discriminar ciertas cosas. En el caso, ponte tú, de Rapa Nui, que conozco mejor, la descripción de un TMIO producto de algún accidente genético por consanguinidad. O sea, tú no te puedes casar con tu prima. Y van a perseguir la familia, se van a preocupar de que por ningún motivo se junten, porque saben lo que puede ocurrir. Lo que no hicieron los, por ejemplo, el matrimonio morganático, que es para mantener la pureza de la estirpe, casarse con la hermana, los faraones y otros, o reales de Europa. Fatal. Ahí tiene, hasta ahora tiene consecuencias. Y eso lo sabe, las sociedades lo saben y de alguna forma lo tratan de controlar con el mito y con el castigo. O sea, si no es suficiente, por las buenas, por las malas. Y si nace un niño con problemas, es terrible, porque es la muestra, la evidencia de que el mito funciona. O sea, ellos no tienen idea genética, ¿te fijas? No saben por qué pasa eso. Pero si se casaron 2 hermanos, 2 primos, entonces algo pasa ahí, aunque no sepan la causa genética de esa mutación o ese accidente que puede ser terrible. Entonces, claro, cada cultura va a definir lo que es apropiado y le va a dar un marco positivo o negativo, qué sé yo, dentro del contexto. Alguien que nace con 3 piernas, esas cosas ocurren, y en algunos momentos, bueno, o se ocultan, porque el bullying, o pueden ser personas importantes. O sea, en la India, un niño de 3 piernas o cosas así, es una representación divina, eventualmente, en algunas comunidades, en otras. Entonces, Claro. eso está la cultura. Oye, muchas gracias, José Miguel. Bueno, Yo gusto. creo que podríamos seguir por mucho rato conversando de este tema, la verdad que es fascinante. Te quiero dar las gracias. Gracias también a quienes nos acompañaron mediante el Facebook. Pero antes te quiero leer algunos saludos, ¿cierto? Para que sepas quién te está viendo. Dice Tamara Campos Briones, dice la construcción del otro, ¿no? ¿Cierto? Como comentario lo que tú estás diciendo. Esteban Pincheira, buena vieja. ¿Ah? Nelson Tapia dice, yo no soy amigo, tampoco enemigo, tremendo. ¿Ah? ¿Cierto? Dice Verónica Hermans,
Dice, para todos los presentes les cuento que José Miguel Ramírez Aliaga fue el curador y redactor del guión museográfico para la actualización de la Sala Rapa Nui en el Museo Funk de Viña del Mar. Jocelyn Contreras, felicidades, gracias a los relatores. Marcel Lecurán, excelente charla, muchas gracias, ¿no? Así que muchos saludos tiene José Miguel, tenía hartos seguidores, parece. Amigos que te están viendo. Bueno, sigamos. Muchas gracias. Otro día. Oye, muchas gracias, Oye, Miguel. Me gusta mucho hacer esto porque me preocupa mucho hacer difusión. No tenemos mucha oportunidad. La educación, sobre todo de nuestros chicos, está muy mal respecto a nuestras culturas. Yo he tenido la oportunidad de hacer clases hace mucho rato y he podido ver el deterioro en el fondo del conocimiento, y de ahí sale lamentablemente del desconocimiento, sale el rechazo al otro, en fin, y los prejuicios. Y bueno, lo que estamos viendo en el sur es parte de eso, es falta de educación en el fondo de nosotros mismos. Entonces, oye, un placer además, y muchas gracias. Chaltumay. Un par de últimos Maururu. comentarios. Dice Maritza Diegues, dice, felicitaciones por la exposición. Es alucinante imaginar a polinésicos cruzando el océano con ese nivel de tecnología y especialización en navegación. Y Teo Roberto dice, tiene el pareo al revés. No, no, es así. Es así, le puedo mostrar la foto de Orongo. En Orongo está de esa manera. Es muy curioso, ¿eh? Están los hombres pájaros de cabeza, pero la roca está Mira. así. Para que vayan ahora, Bueno. lamentablemente no van a poder llegar al punto porque no hay vuelos, pero aparte, el sitio donde están esos petroglifos ya no se puede entrar. Bueno, te mando un abrazo, José Miguel. Muchas gracias así es nuevamente por tu presentación. Gracias a todos por habernos acompañado. ¿Ya? Sí. Muy bien, lo esperamos la próxima semana. Vamos a estar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a las 7, a partir de las 7 de la tarde, con distintas charlas destinadas a comprender un poco la fotografía en la Araucanía, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Así que vamos a tener también, toda la otra semana vamos a estar con charlas. Que tengan muy buenas tardes a todos y todas. Muy bien. Chao, José Miguel. Un gusto. Muy bien a todos. Chao, Merlín. Muchas gracias. Chao, Miguel. Chao. Llorana. Llorana.